Buenos días, chicos. Bienvenidos a la última sesión del plan de reforzamiento, en la que veremos la actividad número 8, que es la última. Y en ella vamos a leer una noticia y posteriormente la vamos a analizar con ayuda de unas preguntas que tenemos en una tabla. Para ello, vamos a recordar un poco lo que trató el aprendizaje esperado que vimos antes de salir de vacaciones, que hace referencia a las noticias y a las notas informativas. Levantando su manita, ¿alguien me puede ayudar a leer el aprendizaje esperado? Brittany. Aprendizaje esperado. Lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publica en diversos medios. Gracias, Brittany. Recuerdan que en este aprendizaje esperado o en este proyecto, nosotros hicimos la comparación de dos notas informativas o de dos noticias. Incluso revisábamos si una fuente de consulta era confiable o no, de acuerdo si tenía autor, es decir, la persona que publicaba la noticia o la nota informativa. Otro aspecto confiable era si tenía fecha de publicación, porque este dato nos iba a proporcionar si era reciente o no la información que estábamos leyendo. Y también comparábamos el tipo de lenguaje que utilizaban las notas informativas para ver cuál utilizaba un lenguaje formal y cuál utilizaba un informal. Y al principio del proyecto les di un ejemplo de cómo dos medios de comunicación tratan un mismo hecho o una misma noticia de diferentes maneras. Les comentaba que en un periódico quizá la forma de presentar la información era más formal porque pues era un medio en el cual pues llegaba a muchas familias, a muchos tipos de personas y pues la información debía de estar presentada de una manera neutral, sin hacer tanto uso de opiniones o expresiones coloquiales. En cambio, por ejemplo, en Telediario, con María Julia Lafuente, vemos que la forma en que ella da las noticias es de una manera coloquial. ¿Por qué? Porque usa un lenguaje el cual todos hacemos uso, como si estuviéramos en confianza. Incluso ella da su opinión acerca de algún hecho, lo cual no debería de ser, porque una noticia debe de ser neutral. Es decir, no debe de haber opiniones. Objetiva, perdón, debe ser una noticia objetiva, es decir, que nada más nos presenta la información tal y como sucedió el hecho. Pero bueno, ahí tenemos cómo una misma noticia puede ser comunicada de diferente forma. Pero en este caso, nos vamos a centrar únicamente en el análisis de una noticia. Es decir, vamos a darle lectura y posteriormente vamos a completar la tabla que está al final de la actividad. Entonces, comenzamos con la primera parte. Levante la mano al que me guste ayudar. Bueno, ok, Luna, a leer el encabezado y la entradilla. El país. No, perdón. Lectura de noticia. El país. México confirma el primer caso de coronavirus en el país. El contagiado es un hombre de 35 años de Ciudad de México que vive en Italia y las autoridades estudian un segundo caso en Sinaloa. Gracias, Luna. Veamos que esta noticia fue del 2020, cuando apenas estaban dando los primeros contagios en el país, cuando apenas estábamos recibiendo a este bichito feo que se quedó aquí. Pero bueno, esta noticia vemos que es de un periódico digital que se llama El País, y más adelante les voy a presentar la fuente donde usted puede consultarlo si es que así lo requiere. Ok, su compañera Luna ya nos hizo favor de leer el encabezado. Y aquí a primera vista, ¿cuál es el hecho que nos están compartiendo?
¿Cuál es la noticia o el acontecimiento? Ronaldo. De los primeros casos de coronavirus. Exacto, de los primeros casos de coronavirus. Muy bien. Y vemos que este periódico digital es confiable porque pues aquí viene la persona que lo publicó, la que se encargó de redactar la noticia y la fecha. En este caso estamos hablando del 28 de febrero del 2020. A continuación, pasamos ahora sí a la información completa de qué fue lo que pasó, cómo sucedió, a quiénes, dónde, etcétera. ¿Quién me hace favor de leer el primer párrafo? Que no haya participado. Wendy Lisette, ¿está presente? Sí, maestra. ¿Me puede ayudar a leerlo, por favor? Sí, el coronavirus ha llegado a México. El gobierno ha confirmado este viernes el primer caso de COVID-19. Se trata de un hombre de 35 años, residente de la capital del país, que viajó a Italia hace un par de semanas y tuvo contacto directo con una persona sospechosa de tener el virus, según ha informado Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, durante la conferencia matutina de este viernes 28 de febrero del 2020 del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el funcionario, el contagiado presenta síntomas leves, se encuentra hospitalizado y estable. Las autoridades analizan otro caso sospechoso en el estado de Sinaloa, en el norte del país, que ya dio positivo en una primera prueba, pero ha sido ratificado por el gobierno federal. Muy bien, pero no ha sido ratificado. En otras palabras, en esta primera parte, pues ya nos presenta el acontecimiento que se va a dar a conocer. Como ya lo habían mencionado, pues se trata del primer caso de COVID en México. Y también nos presenta que hay un sospechoso, pero que aún no ha sido confirmado por el gobierno. Vamos a pasar a los siguientes párrafos, perdón. ¿Quién me ayuda a leer primero? Oscar. Y luego Camila. ¿Ya empiezo? Sí. Sobre el contagiado, el subsecretario ha señalado que su condición de salud es estable, pero no tiene neumonía y los síntomas son parecidos a los de un catarro de muy bajo riesgo. El hombre viajó a Italia del 14 al 22 de febrero y presentó síntomas un día después. La toma de muestras fue el jueves y dio positivo por las dos pruebas que se aplican para confirmar que hubo un contagio, de acuerdo con el gobierno mexicano. Gracias. Camila. En cuanto se confirmó el caso, las autoridades contactaron a la familia más cercana, 5 miembros en total, que se encuentran en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. López Gatell ha aclarado que no necesita ser hospitalizados, sino que es parte del protocolo de aislamiento epidemiológico. Estamos preparados para enfrentar esta situación, ha dicho López Obrador en rueda de prensa. No es algo terrible, fatal, ni siquiera es equivalente a la influenza, ha agregado el mandatario. El mandatario. Muy bien, gracias Camila. ¿Quién me puede decir con sus palabras cuáles son las ideas principales de estos dos párrafos que nos leyeron sus compañeros? Es decir, ¿cuáles son las dos ideas en las que podemos resumir esta información? ¿Cómo va a estar el paciente que tuvo el COVID-19? Ok, muy bien. ¿Cómo? Sí, nos están dando información, ¿verdad? De cómo está la salud de este paciente contagiado, ¿cierto? Sí. Muy bien.
y además nos informa sobre la situación de su familia, es decir, los que cuando esta persona llega a México y se reúne con su familia, pues una vez que le dicen que está contagiado, pues tienen que también aislar a las demás personas que tuvieron contacto, y es lo que nos dice el segundo párrafo. Excelente. Y el último, ¿quién se anima? ¿Suemi? Mande. ¿Nos ayuda al último, por favor? Sí. Las autoridades informaron que durante la madrugada se detectó otro posible caso en Culiacán, la capital de Sinaloa. Se trata de un hombre de 41 años con síntomas leves y que dio positivo en la primera prueba que se le ha realizado. A la espera de la confirmación de la segunda prueba, se encuentra en aislamiento en un hotel. Ambos casos están relacionados con un mexicano residente en Bergamo, Italia. Muy bien, Bérgamo, Italia. Ahí está la fuente, como les mencionaba al principio. Por si quieren corroborar esta información, les aclaro que solamente es un extracto, no es toda la noticia completa. Pero en general, este último párrafo, ¿a qué hace alusión? ¿O a qué hace referencia? Acuérdense que en los primeros se centraban en el contagiado. Y en este último, ¿a quién hacen referencia? A otro posible contacto del COVID, otro posible contagiado. Exacto, a un sospechoso que posiblemente esté contagiado. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Porque vamos a realizar ahora el análisis de la noticia. Y para realizar el análisis, es decir, para ir desmenuzando la información, nos vamos a basar en estas cuestiones o en estas preguntas que están aquí en la tabla. La primera, como lo mencionamos al principio, ¿qué sucedió? ¿Qué nos está relatando esta noticia? El primer caso de coronavirus en México. Excelente, Oscar. Y lo tenemos ahí desde una primera instancia. En el encabezado, el periódico ya nos informa el hecho o el acontecimiento. Como decía Oscar, el primer caso de coronavirus en el país. Y ahí está la respuesta. ¿Cómo le pusieron ustedes? ¿Parecido? Sí. Sí, Lo que dije, maestra. De acuerdo, muy bien, está correcto. Palabras más, palabras menos, es la misma idea. La siguiente pregunta, ¿quiénes están involucrados en este acontecimiento? ¿Quiénes están involucrados? Los que viajan. ¿Quién dijo? Yo, Raúl Calderón. Raúl, excelente. Los que viajaron, ¿verdad? Y para ser más específicos, se trata, como lo menciona en el primer párrafo, lo que está en azul, de un hombre de 35 años. Y nos menciona que viajó a Italia hace un par de semanas y pues tuvo ahí contacto directo con otra persona. Enseguida, bueno, ahí tenemos al primer involucrado. Vamos a ver quién es el segundo. El subsecretario de la Secretaría de Salud. ¿Será? ¿Será ese? López-Gatell. Digo, aquí López-Gatell solamente nos está informando del actual acontecimiento. Bueno, en esa fecha era el actual acontecimiento. Nos está informando lo que había sucedido, pero en sí los involucrados en este acontecimiento, que es el contagio, que es el primer contagio en México y un sospechoso, tenemos en la última parte, dice, se detectó otro posible caso en Culiacán, la capital de Sinaloa. Se trata de un hombre de 41 años. Entonces, esas dos personas serían los principales involucrados
en traer el primer caso de COVID a México. Ustedes pusieron a López-Gatell también. Sí. Bueno, la respuesta es el hombre de 35 y el de 41 años. Serían los principales involucrados. La pregunta más fácil del mundo. ¿Dónde ocurrió este acontecimiento? En Italia. En México. Ah, no. México. Se contagió en Italia y... Exacto, y sucedió aquí en México. Muy bien. Ahí está en México. Y si se fijan cómo el encabezado nos va a brindar información relevante o primordial sobre lo que sucedió, mejor dicho. Para que pongan mucha atención cuando lean una noticia, céntrense en el encabezado para que de ahí puedan a primera instancia recabar información. Muy bien, la siguiente. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió este hecho? El 23 de febrero. ¿23? Y pues, te dijo que fue un día después y era del 14 al 22. El 28 de febrero. Sí, el 28. Es decir, esta persona viajó el 14, si mal no recuerdo. A ver dónde dicen. Ay. Dice que viajó hace un par de semanas. Pero en sí, cuando se confirma el contagio, es el 28 de febrero. Durante la conferencia matutina. Ya ven que el presidente da las mañaneras. Bueno, ahí. Entonces, ¿cuándo? Ahí está. Lo mencionaban sus compañeros, 28 de febrero del 2020. Ahora, en esta última respuesta sí tenemos que ser más detallados porque nos pregunta por qué o cómo ha sucedido. Entonces ya nos están pidiendo más detalles del cómo fue que llegó el primer contagio a México. ¿Qué pusieron ahí de respuesta? ¿Va de nuevo? ¿Por viajar a Italia? Por viajar a Italia, ¿verdad? ¿Quién es? Los dos hombres. Ah, muy bien. Hay que... El hombre sospechoso y el hombre. Muy bien. Hay que ser bien específicos en cómo presentamos la información. Acuérdense de ser ordenados en las oraciones. El hombre de 35 años viajó a Italia hace un par de semanas y tuvo contacto directo con una persona sospechosa de tener el virus. Y haciendo referencia al a la segunda persona que era sospechosa, bueno, ambos casos, es decir, tanto el hombre de 35 como el de 41, están relacionados con un mexicano que vive en Italia. Quizá era amigo en común, no sabemos, pero este mexicano que vive en Italia, pues traía el virus y coincidieron en que ambas personas pues tuvieron contacto con esta. No sé cómo lo habían puesto ustedes, pero mientras detallen que dos personas, un hombre de 35 y otro de 41, viajaron a Italia, tuvieron un contacto con una persona sospechosa del virus y al regresar aquí dieron positivo. Esa sería otra manera de explicar cómo sucedió. Y si tiene otra manera, pero que guarda la misma idea, también está correcto. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? No. Muy bien. ¿Seguros? Porque... Sí. Muy bien. Hasta aquí hemos concluido la actividad número 8 y el plan de reforzamiento de estas 2 semanas. Con esta actividad terminamos y damos por finalizada esta sesión.